Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar igual de impactados que a nosotros cuando nos enteramos. Vamos a hablar de algo que ha estado sonando muchísimo en las últimas horas, algo que ha generado un auténtico revuelo en los medios y, sobre todo, en las redes sociales. Se trata de un evento que ha tenido lugar recientemente y que involucra a una de las figuras más populares y mediáticas del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Si han leído bien, el carismático actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y es que prepárense porque Can Yaman ha declarado ante el tribunal y, al parecer, ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué situación lo ha llevado a estar en esta posición? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, analizando todos los detalles que han salido a la luz. Pero antes de sumergirnos en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen esa campanita de notificaciones para estar siempre al tanto. Imagínense la escena, un tribunal, un ambiente solemne y en el centro de atención, una de las estrellas más brillantes del momento. La expectativa es máxima, las cámaras esperan, y los murmullos se convierten en un silencio expectante cuando Can Yaman toma la palabra. Lo que se rumorea es que su testimonio, o quizás su declaración, ha sido tan inesperada, tan contundente que ha pillado a muchos desprevenidos. No se trata de un tema trivial, parece que estamos hablando de algo serio, algo que ha requerido su comparecencia legal. Y es precisamente esa combinación de su fama, la naturaleza del evento y la sorpresa que ha generado lo que ha hecho que esta noticia se propague como la pólvora. Muchos de ustedes seguramente conocen a Can Yaman por sus exitosas series, por su innegable atractivo y por su personalidad arrolladora. Ha protagonizado telenovelas que han sido vistas por millones de personas, y su fama ha trascendido fronteras, llegando a ser un ídolo en países tan diversos como Italia, España y Latinoamérica. Su vida personal, como la de cualquier figura pública de su calibre, está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Sin embargo, esta vez no se trata de un nuevo romance ni de un proyecto profesional, sino de una situación judicial que ha capturado la atención de todos. Los detalles específicos sobre el motivo exacto de su comparecencia ante el tribunal son, hasta ahora, algo difusos o han sido manejados con cierta discreción por las partes involucradas y por los medios. Sin embargo, lo que sí está claro es que algo sucedió que ameritó su presencia y su declaración. Los reportes iniciales sugieren que podría estar relacionado con una disputa, un conflicto o incluso una acusación que ha derivado en un proceso legal. Y aquí es donde entra la parte intrigante de qué se trata este asunto. ¿Fue él quien presentó la denuncia, o es él quien está siendo objeto de alguna acción legal? Lo que se comenta en los círculos mediáticos y entre los fans es que Can Yaman, lejos de esquivar la situación o de optar por el silencio, ha decidido dar la cara. Y no solo dar la cara, sino que su declaración habría sido particularmente reveladora o impactante. Esto es lo que ha llevado a la expresión de dejar a todos con la boca abierta. Piénsenlo bien, cuando una persona famosa y querida por el público se encuentra en una situación legal, uno esperaría quizás una defensa protocolaria, unas palabras medidas. Pero parece que Can Yaman ha ido más allá aportando información, defendiendo su postura o quizás esclareciendo aspectos que hasta entonces eran desconocidos. Los rumores varían y, como en estos casos, es importante ser cautelosos. Algunos apuntan a que podría ser algo relacionado con un proyecto laboral que no salió como esperaba, o quizás una situación contractual. Otros, más especulativos, sugieren que podría ser un conflicto personal o una disputa de carácter más privado que ha escalado hasta los tribunales. Lo cierto es que la imagen de un actor en un tribunal es siempre un tema delicado, y más aún cuando se trata de alguien con la popularidad de Can Yaman. La forma en que maneje esta situación podría tener un impacto significativo en su carrera y en su imagen pública. Lo verdaderamente fascinante aquí es la audacia que parece haber mostrado. Declarar ante un tribunal no es algo que se tome a la ligera. Requiere valentía, una buena asesoría legal y, sobre todo, la convicción de que lo que se va a decir es correcto y necesario. Si su declaración realmente ha sorprendido a todos, es porque probablemente ha ido más allá de lo esperado, quizás ha roto algún tipo de protocolo o ha revelado información sensible que antes se mantenía oculta. Podría tratarse de una defensa enérgica, de una confesión sorpresiva,
o de un testimonio que cambia por completo el rumbo de un caso. Imaginen la presión. Estar sentado ahí sabiendo que tus palabras serán analizadas por abogados, jueces, medios de comunicación y millones de fans. La postura, el tono de voz, cada gesto puede ser interpretado. Y si además se dice algo que rompe con las expectativas, la repercusión es aún mayor. Podríamos estar hablando de un giro inesperado en algún litigio, de la revelación de verdades ocultas, o incluso de una estrategia legal que ha dejado a la otra parte o a los observadores sin palabras. Es importante recordar que si bien la noticia es intrigante, debemos esperar a que los hechos se aclaren por completo. Los medios de comunicación a menudo sensacionalizan este tipo de eventos, y es posible que la realidad sea menos dramática de lo que se presenta. Sin embargo, el hecho de que haya habido una declaración judicial y que ésta haya causado tal revuelo es innegable. ¿Qué tipo de cosas podría haber dicho Can Yaman para dejar a todos con la boca abierta? Podría ser una defensa muy personal y apasionada, donde exponga sus motivos o sus sentimientos de una manera cruda y directa. Quizás haya desmentido categóricamente alguna acusación, aportando pruebas o testimonios que nadie esperaba. O tal vez haya admitido algún error, pero de una manera que humanice su figura y genere empatía. Otra posibilidad es que haya revelado información sobre terceros, algo que lo pondría en una posición muy delicada, pero también podría ser la clave para resolver un asunto. Los abogados que lo representan, sin duda, habrán preparado cuidadosamente su declaración. Pero la forma en que él la haya expresado, su carisma natural, su capacidad para conectar con las emociones, podrían haber sido factores determinantes para generar esa reacción de asombro. Pensemos en la importancia de la comunicación no verbal en estos momentos. Una mirada firme, un gesto decidido, una voz segura, pueden transmitir mucho más que las palabras. Y como no, también está la perspectiva de los fans. Para ellos, ver a su ídolo en una situación así debe ser un torbellino de emociones. Por un lado, preocupación por su bienestar y por la situación en sí. Por otro, curiosidad y, probablemente, un fuerte deseo de apoyarlo y defenderlo. La declaración de Can Yaman podría reafirmar o cuestionar la imagen que tienen de él, y eso es algo que siempre genera un gran interés. Analicemos un poco el contexto general. El mundo del espectáculo y la justicia a menudo se cruzan, y estas situaciones nos recuerdan que las celebridades, a pesar de su fama, son personas con sus propias vidas, sus propios conflictos y sus propios derechos. La forma en que se manejan estas crisis puede ser tan importante como los conflictos en sí mismos. Y si Can Yaman ha optado por la transparencia, por enfrentar la situación directamente y con contundencia, eso habla de un carácter particular. Las redes sociales, por supuesto, han explotado. Los hashtags relacionados con Can Yaman y el tribunal están siendo tendencia. Los fans están compartiendo teorías, expresando su apoyo y debatiendo sobre lo sucedido. Es un ejemplo claro de cómo un evento de este tipo, protagonizado por una figura mediática, se convierte en un fenómeno global en cuestión de horas. Cada detalle es analizado, cada rumor es compartido, y la especulación está a la orden del día. Lo que sí podemos inferir es que la declaración de Can Yaman ha sido significativa. No ha sido un mero trámite ni unas palabras vacías. Ha tenido el poder de impactar, de sorprender, de generar un debate. Y eso en sí mismo es digno de análisis. Nos deja pensando en las implicaciones, en las posibles consecuencias y en la complejidad de las situaciones legales que pueden afectar incluso a las personas más famosas del mundo. Quizás en las próximas horas o días, saldrán a la luz más detalles, información más precisa sobre el caso y sobre el contenido exacto de su declaración. Hasta entonces tendremos que conformarnos con las informaciones que circulan y con la especulación, siempre manteniendo un sano escepticismo. Pero una cosa es segura, Can Yaman ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por un motivo judicial que ha dado mucho de qué hablar. En resumen, hemos abordado la reciente noticia de la declaración de Can Yaman ante el tribunal, un evento que ha generado gran sorpresa y expectativa. Hemos explorado el impacto de su figura pública en la repercusión de esta noticia y las posibles razones detrás de la conmoción causada por sus palabras. Aunque los detalles exactos del caso aún están por confirmarse, la magnitud del revuelo nos indica que su intervención ha sido significativa. Ha sido un placer acompañarlos en este análisis. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué creen que habrá dicho Can Yaman para dejar a todos con la boca abierta?
Deje nos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis sobre el mundo del espectáculo, noticias y curiosidades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.